Empiezo bien coyuntural. Elecciones concurrentes en la capital federal dispuestas por Larreta. Bueno, lo que muestra es que no son distintos, que solo difieren en los modales. Lo que tiene que entender la gente es que la casta política no tiene ningún interés más allá de lo que tiene que ver con el poder, con la codicia y con la lujuria. Lo único que les importa es eso. Y esto es solo un medio para sobrevivir. Y esto es una profesión para ellos. Y para ellos lo importante es estar en el poder, o sea, y se lo prestan de un lado al otro. Pero ese es el problema conmigo, porque yo soy el que viene no contra el sistema, sino contra el statu quo. Es decir, con los negocios que ellos tienen. En el fondo lo que tiene que entender la gente es que lo único que le importa al político casta es el poder y enriquecerse en base al esfuerzo de los honestos. Pero digo, ¿es mejor o peor que haya boleta única? Pero es que, a ver, esto está armado con un fin estrictamente electoral. Vos viste el escándalo que hizo Juntos por el Cambio cuando era el tema de las PASO. Cuando estaban en el gobierno no quería que hubiera PASO porque no les convenía. Todos los mismos, digo, Jorge Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, Carrió, después cambiaron todos de opinión porque, es más, el propio Emilio Monzó dijo, necesitamos que estén las PASO para joderlo a Milei. Está en una entrevista que hizo con Alejandro Fantino. Y al mismo tiempo, ahora te das cuenta que lo único que les importa no es la República, es nada. No les importa nada, no les importa nada. Lo único que les importa es, ya te digo, el poder, por el ego mismo, la codicia, la lujuria, es eso lo que les importa. La guita, ¿me entendés? Y tener todos los resortes. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sostener el poder. Y esto no es ni más ni menos que una maniobra para tratar de perjudicarnos a nosotros. ¿Sabes lo que me deja en claro esto? Qué bien que debemos estar trabajando, Luis. Porque, digamos, tener que estar cayendo en estas trapisondas, en estas miserabilidades, para poder conseguir una ventaja electoral, ojalá la gente despierte y los castigue en las urnas, a toda la casta, no solo a los kirchneristas nefastos, ladrones, que son lo peor que le pasó a la historia argentina en la democracia, y Juntos por el Cargo, porque en el fondo te das cuenta, ¿sabes qué? Que son lo mismo. Juntos por el Cambio. No, Juntos por el Cargo, lo único que les importa son los cargos. A las radichetongos, a la coalición cínica y a las palomitas tibias del PRO, ¿sabes qué? Lo único que les importa son los cargos. No son distintos de los otros. Está bravo, ¿eh? A los radichetongos. Radichetongos. A los juntos. Coalición cínica. Coalición cínica y a las palomas. A las palomitas tibias amargas. ¿Excluís a la o los halcones de...? Hay un grupo que es un grupo respetable. ¿Quién? Macri. Bullrich. Bullrich. Digo, podemos tener discrepancias, pero hay cosas que no pasan. Hay límites que no se violan. Ahora, digo, a usar los recursos públicos en una contratación directa para meterte adentro de una empresa que provee datos y así afectar a un ciudadano, es decir, que usar los recursos del Estado para perseguir a una persona, no los veo. En cambio, digamos, al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi que la traición es un dato en su vida, por lo tanto, utilizar los recursos del Estado para perseguir opositores es para él una cuestión menor. ¿A qué te refieres, de Alessandro? No, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su obsesión por ser presidente, está dispuesto a todo. Literalmente a todo. ¿Definime Horacio Rodríguez Larreta? Siniestro. Es el ser más siniestro de la política argentina. Siniestro. Porque en los buenos modales es el que sabes que te va a clavar un puñal. Odio las comparaciones, pero no tengo más remedio. ¿Tanto o más que Cristina? Es Cristina con buenos modales. Larreta es Cristina con buenos modales. Y de hecho en el pensamiento no difiere mucho. Cree que, por ejemplo, para terminar con la inflación, y lo dijo hace poco, hay que ir a controles de precios. Vamos, sabemos hace más de 4.000 años que eso no funciona. ¿Sí? Es un dirigista fanático. Él dice qué sectores tienen que crecer, cuáles no. Digo, eso es
totalmente antiliberal. Ese es el modelo que en Argentina falló. Pero esto es lo que decía Hayek, La fatal arrogancia, que es el último libro de Hayek, de 1988. Justamente es, todos los demás lo hacen mal, pero como él se cree superior al resto, cree que lo va a hacer bien, porque él es más inteligente, más eficiente. ¿Sabés qué? Mirá, si el comunismo hubiera sido más eficiente, en lugar de matar 150 millones de seres humanos, hubiera matado muchísimo más. Es decir, es una persona tremendamente peligrosa con sus ideas. Ahora vuelvo a la elección, pero me quedé con algo que dijiste bien al principio. Ellos quieren el cargo por poder, por codicia y por lujuria. ¿Esto último es metáfora? No. Explícame. Lujuria es, o sea, digamos, utilizan el poder como un mecanismo para conseguir cosas que no tendrían convencionalmente. Ese es el problema. La lujuria está hablando del placer carnal, quiero decir, ¿eh? Sí, claro, obvio. Y lo mismo que la codicia, les gusta la guita, les gusta el poder para satisfacer el ego y para justamente enriquecerse y tener una vida sexual que no tendrían en condiciones normales. De no tener poder no obtendrían, como lo digo televisivamente, el levante del caso. Y sí, hay gente que les gusta el poder. Hay gente que lo seduce el poder. Fíjate que, de hecho, yo hago siempre este punto cuando hablo de lo que es la votación. El político, básicamente, ¿qué es lo que te pide? Te pide el voto para poder transformar tu vida. Es decir, para controlar tu vida, para decidir qué es bueno para vos, cómo te va a hacer estar mejor. Fíjate que es totalmente distinto a mi argumento. Yo te pido el voto, ¿para qué? Para devolverte el poder, para que vos seas el arquitecto del éxito de tu vida, que seas responsable de tus beneficios y de tus costos. Es decir, sobre todas las cosas te estoy proponiendo que seas un ser humano maduro. Y te voy a decir más. Todo el debate de la imposibilidad del socialismo te dice que ese sueño es falso, que siempre termina mal. Y cuando vos mirás la libertad, siempre termina bien. Porque por algo, digo, los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. ¿Sí? El decil más bajo de la distribución está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato extremo, 50 veces menos en el 25 en el estándar, 50 en el extremo. ¿Sí? La gente vive 25% más. Entonces, ¿me entendés? Que es todo win-win. Pero, ¿sabes qué? Yo digo que ahora tengo la posibilidad de estudiar la Torá. Vos sabés que cuando el pueblo judío deja Egipto, ¿vos cuántos te crees que se fueron? ¿Cuántos? Muy pocos cientos. Se calcula entre el 20 y el 30%. Hubo gente que prefirió seguir siendo esclavo en Egipto. Es decir, la libertad, además, implica responsabilidad. Yo decía, esta mañana me tocó el anuncio de Larreta de este cambio, y yo decía, haciendo inducción muestra un poco la política, porque si Mauricio Macri dijera, miren, yo quiero boleta sábana porque quiero que gane mi primo y quedarme con la capital, me parecería hasta más sincero. Y si Larreta me dijera, yo quiero separar la boleta porque tengo un acuerdo con los radicales y quiero ser presidente, me parecería muy sincero. Lo que me complica es todo el alambique de palabras, democracia, institucionalidad que se ponen. Es lo que te estaba diciendo antes, o sea, no les importa la república, no les importa nada. La república es si les conviene, la democracia es si les conviene, todo es, las instituciones es si les conviene. La diferencia es que viene un kirchnerista y te lo plantea así abiertamente, y vos decís, no esperabas otra cosa. El problema es que estos son hipócritas. Los de Juntos por el Cambio son hipócritas. Te venden una cosa y son otra. ¿Quién es tu candidato a jefe de gobierno? Lo voy a definir el 24 de junio. ¿Está mal decir es Ramiro Marra? Ramiro es una persona que trabaja muy bien, con la que además tengo una excelente relación profesional y afectiva. Supongamos que fuera Marra. ¿Lo perjudica? ¿Lo beneficia? No, esta situación claramente lo perjudica. ¿Por qué? Explícamelo. Porque cuando vos tenés
Porque no podemos negar que mi presencia en las boletas empuja mucho. Ver el apellido Milei atrae a quien te recontra conoce. Y claro, eso te facilita la situación. Entonces, este cambio lo que hace es perjudicar digamos, o sea, a la identificación. Pero la verdad es que si tienen que recurrir a esto es porque si vos tenés que, ¿sabes qué, Luis? Si vos tenés que recurrir a la trampa para ganar, perdiste antes de empezar. Entonces quiere decir que estamos frente a un perdedor, frente a un cobarde, frente a alguien que no tiene coraje. Digo, o sea... Esa es la reta. Y sí, es un cobarde, es un inseguro. Esto es una muestra de inseguridad. Cambiame las reglas de juego todas las veces que quieras. Yo te compito con las que sea. Pero digo, saquemos la coyuntura. ¿No es mejor poder elegir individualmente a alguien que no arrastrar desde Milei al último comunero? Pero la pregunta no era que vos no cambiabas el sistema electoral pocos meses antes. Que está en el código electoral el sistema. Está bien, sí, está bien. O sea, y también, digamos, se podría haber hecho un cambio, se podrían haber eliminado las PASO y no se hizo. ¿Sí? Y también, digamos, Juntos por el Cambio tiró toda su parafernalia mediática persiguiéndome, por ejemplo, a mí, inventándome cosas, con el tema de la boleta única, cuando yo había tenido una posición histórica a favor de la boleta única, y obviamente cuando voté lo que siempre pensé, yo, independientemente del cálculo electoral, y después te encontrás en un tuit de La Espina extorsionando al kirchnerismo que si ellos avanzaban con el proyecto de las PASO, le tiraban por la cabeza lo de boleta única. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, entonces cuando están en el poder tienen una posición, cuando están en otra, casi que te diría que las declaraciones de Monzó son un sincericidio, ¿no? O sea, no, necesitamos la PASO para perjudicar a Milei. Bueno, eso está bien, yo lo entiendo, son gente que se arrastran por el poder, se arrastran por el cargo. Yo en realidad lo que quiero es transformar la Argentina. O sea, para cerrar el tema, filosóficamente estás a favor de la boleta única, no en esta coyuntura. Lo que estoy diciendo es que todo lo que estuvo pregonando, lo que escribió con la mano lo borró con el codo. Es decir, por eso te digo, es mucho más interesante que fueran sinceros y que te dijeran, mira, ¿sabes qué? Lo único que me importa es ganar la elección. Entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y voy a usar todos los resortes habidos y por haber para ganar la elección. Bueno, vos eso lo entendés porque te está yendo de frente, pero que no te lo quiera vestir con otra cosa. Esto que te digo, ¿no? Estas discusiones ampulosas de... es una pregunta que suelo dejar... La pregunta es, si lo llevas al límite, ¿qué te queda? El ego, la codicia y la lujuria. ¿Te das cuenta? Llévalo al límite. ¿Para qué quieren todo eso?